a leer las Sagradas Escrituras y recuerde que estamos enseñando las doctrinas y hace unos días estamos en la doctrina de la unicidad. Y aunque parezca raro, pues esto es fundamental, porque el Señor dijo, si ustedes no creen que yo soy, ¿qué pasa? Se van a morir en sus pecados. En vuestros pecados moriréis. Es decir, o lo salvo yo o no lo salva nadie. Eso búsquelo en San Juan. Ahorita no tengo la cita. Pero bien, seguimos demostrando por la Biblia que hay un solo y único, esa palabra es clave en esto, único Dios, de donde traemos la palabra unicidad. Gloria a Dios. Así que nos vamos a Jeremías capítulo 10. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir, no soportan su indignación. Palabra clave, mas Jehová es el Dios verdadero. San Juan capítulo 17, versículo 3. Versículo 1, parte B. Padre, la hora ha llegado. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aquí tengo un problema planteado. Allá dice que Jehová es el único Dios verdadero y aquí dice que el Padre es el único Dios verdadero. Ya les planteé un problemita allí que vamos a tratar de resolver esta mañana. Y para completar el problemita, entonces miremos San Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para el conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Este quién? Este Jesucristo. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. 3 problemas. Jeremías dice que Jehová es el único Dios eterno. Jesucristo dice que el Padre es el único Dios eterno. Y San Juan dice que Jesucristo es el único Dios eterno. Así que nos metimos en un problema que vamos a estudiar esta mañana. Por lo tanto, estén muy pendientes. Gloria al Señor. Hoy vamos a identificar realmente quién es el Dios eterno. ¿Quién es ese único Dios? Vamos a tratar de identificarlo. Gloria a Dios. Así que, si bien toda doctrina bíblica debe estar sustentada por la Biblia o las Sagradas Escrituras, pues este problemita debe resolvérnoslo las Sagradas Escrituras.
Gloria al Señor. Y desde la vez pasada les decía, estamos metidos en un río doctrinal de la unicidad de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí tenemos suficiente que a veces nos amañamos por ahí en unas parcelitas, mirando cosas bonitas, pero nos va a llevar este río hasta llevarnos a Dios, porque de Dios salimos y hacia Dios nos dirigimos. Gloria al Señor. Así que estamos estudiando la unicidad de Dios y estamos edificando nuestra fe sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y sobre la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor. Bueno, digamos que todo cambia en la vida, todo evoluciona, pero Dios es inmutable. ¿Eso qué quiere decir? Dios no tiene sombras ni mudanza de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No es que Dios cambie, porque Él no puede cambiar. Ni siquiera de residencia puede cambiar. Y no puede cambiar de residencia porque Él no tiene para dónde irse. Y no tiene para dónde irse porque Él lo llena todo. Gloria al Señor. Qué buena es esta doctrina. Amén. Así que el domingo anterior veíamos, pues, terminamos en el Nuevo Testamento mostrando que hay un único Dios. Ahora vamos a identificar ese único Dios. Porque aunque Dios sea misterioso, Dios no es un misterio, Dios es una verdad revelada a través de las Escrituras. Gloria al Señor. Él no es el Dios no conocido. Ese tiempo del Dios no conocido ya pasó. Al menos para la iglesia del Señor. Porque nosotros sí tenemos al Dios conocido y conocemos al Dios que tenemos. Y no buscamos defenderlo, pero sí demostrar que Él es el único Dios verdadero. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que hemos visto que Jehová es Dios. Que hay un único Dios y que identificar tenemos esos tiempos antiguos. Ahora bien, usted abre la Biblia, el principio de la Biblia. Lo primero que se es con un Dios. Involucrado un Dios, pero solo ahí, sin identidad, sin nombre propio. ¿Qué dice el versículo? ¿Quién se lo sabe? No, en el principio. La tierra. Luego, en el capítulo 2,
Verso 4, cuando trata de mostrar otra vez, vuelve a ese principio. Ya encontramos a un Dios con nombre propio y ya le colocaron nombre a Dios. Ahora se llama Jehová. Este es el principio de la creación, cuando Jehová hizo los cielos y la tierra. Vamos a andar rápido porque este recorrido es largo, así que luego encontramos en el capítulo 6, los versos 7 y 8 y 7:1 de Génesis, que Dios, el mismo Dios que creó todo, decidió raer de sobre la faz de la tierra a todo. Y hay un hombre por allí que se llama Noé. Eso había ocurrido algunos 2000 años atrás del principio que ya vimos en Génesis 1 y 2. Ahora 2000 años o no sé cuántos, hasta muchos más pudo haber sido, o quizás menos. Encontramos a un hombre llamado Noé que se encuentra con Dios, y ese Dios se llama Jehová. Así que sigue el mismo Dios ahí, llamado Jehová. Pasó el diluvio, descendió Noé con el arca y todo, y pasaron unos pocos de años, y en el capítulo 12 aparece un hombre llamado Abraham, que es temeroso de Dios, y entonces se encuentra con Dios 400 años después del diluvio. Y dice la escritura que ese Dios se llama Jehová. Dice, pero Abraham, Jehová llamó a Abraham. Gloria a Dios. Así que Abraham se encuentra con el mismo Dios que se encontró Noé, y el mismo Dios que aparece en el principio histórico. Dios es inmutable, y dice ahí que se llama Jehová. Así que Moisés, después de 400 años, se le aparece una zarza ardiendo. Y Moisés se acerca para mirar esta gran visión. Y oye una voz que dice, no te acerques, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Y yo, ay Señor, ¿y qué pasa aquí? Dijo. Y la voz de Dios le dijo, mire, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Noé, el mismo, miles y miles de años y el mismo. Gloria al Señor. Y bien conocemos la historia que Moisés fue el que de alguna manera presionó al Señor para que se pusiera nombre. Se pusiera nombre. Porque cuando Moisés le dice, el Dios de Abraham, ¿cómo se llama? Él dijo, no, yo soy el que soy, no necesito nombre. Eso no lo necesito, soy único. ¿Para qué nombre? Yo no, pero es que una cosa es allá y otra cosa es aquí, y aquí hay muchos dioses y todos tienen nombre, y yo llego allá al rey y le digo que el Dios de Abraham me mandó, y él me va a decir, ¿y cómo se llama el Dios de Abraham? Yo tengo que decirle algún nombre, y listo, me voy a llamar Jehová. Bueno, Jehová, este será mi nombre para siempre. Gloria a Dios. Y entonces, a partir de ahí, se colocó el nombre Jehová. Yo me encontré una vez con un taxista en Medellín y me decía, mire, yo no creo en nadie, únicamente en el gran yo soy, no más.
No me hable de Jehová, no me hable de Jesucristo, no me hable de nadie. Hábleme del gran yo soy porque es el único. Lo del nombre es lo de menos. Aquí lo importante es la esencia. Le dije, mire, yo me llamo Juan. Y unos me dicen Orozco. Otros me dicen pastor. Los hijos me dicen papá. Mi esposa me dice esposo o amor, etcétera. Pero eso no me cambia la esencia. Soy el mismo. Así que llame usted a Jehová, llámelo Elohim, llámelo Yahvé, llámelo el gran yo soy, llámelo Jesucristo. Es el mismo. La esencia no cambia porque hay un único Dios. Gloria al Señor. Y me adelanto un poquito. En el Antiguo Testamento se llamó Jehová y en el Nuevo Testamento se llama Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Gloria al Señor. Así que el Señor, este único Dios, en Isaías 43:11, se identifica ya por nombre propio. No sé si alguien, bueno, yo como me aprendí ese versículo desde que estaba pequeño. Isaías 43:11. Me lo aprendí cuando yo estaba pequeño. Así que no tengo ningún problema. Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así que él se indica como Jehová. Y dice que fuera de él no hay quien salve. Gloria al Señor. En el mismo libro, en el capítulo 45, versículos 5 y 6, él se identifica y dice, mire, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. ¿Qué significa la palabra ninguno más? Bueno, lo más lógico, no hay otro. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré de poder aunque no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta dónde se pone el sol. Es decir, desde el oriente al occidente o desde un extremo de la tierra al otro. Que no hay más que yo. Y repite como quien quiere dejar las cosas claras. Yo Jehová y ninguno más que yo. Gloria al Señor. Así que esto para mostrar unas ideas, porque la Biblia está llena. Gloria al Señor. El Antiguo Testamento, casi cada 2 versículos, por lo menos, muestra que hay un único Dios. Y el Antiguo Testamento va a decir, ese único Dios se llama Jehová. Hasta ahí no hay problema. Amén. Así que los hebreos no tuvieron problemas con Dios. Tenían problemas por causa de la idolatría, pero no tenían problema desde la teología más pura, porque ellos sabían que cuando se refería al Dios vivo, se referían a Jehová. De todas maneras, el problema aparece en el Nuevo Testamento. Y aparece en el Nuevo Testamento porque aunque en el Nuevo Testamento sigue diciendo que hay un único Dios, que eso es lo básico de la semana pasada, ahora nos dice que ese único Dios es el Padre. San Juan 1, 17, 1 al 3. Ese único Dios que siempre ha existido,
Ahora dice la Escritura que es el Padre. Y un punto importante, hermano, amigo, ¿alguna vez se ha preguntado usted por qué el nombre Jehová desapareció del Nuevo Testamento? El nombre de Dios como Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, salvo, y aquí me voy a salir un poquito, salvo la versión tergiversada y espúrea de los ruselistas que aplicaron el nombre Jehová en el Nuevo Testamento. Y déjenme salirme de esa parcelita para aclarar algo. Es que si usted quiere, lea historia la que quiera, porque hoy en día hay por todas partes. Pero lea historia sobre el origen de los ruselistas, entre paréntesis, testigos de Jehová. Lea historia. ¿Cuándo nació? ¿Quién fue el gestor? ¿Y qué hizo ese gestor? Y encontrarás que Russell, en Estados Unidos, por allá en la década del 860, creó ese grupo religioso y se propuso traducir las escrituras y las tradujo a su antojo para que dijera lo que él quería que dijera, ignorando los principios del canon. Ignoró totalmente el principio canónico. Interpretó la Biblia a su manera y la transcribió a su gusto. Y de hecho, esa es una Biblia espúrea y apócrifa. Y lo estoy diciendo no como rebeldía, porque, y no es que me imagino, es que yo tengo una copia de esa Biblia. Y también la he mirado. Y les voy a aclarar unas cosas. Estoy hablando de Russell, le quitó unas partes a la Biblia. Lo que él no quería que nadie supiera, no lo escribió. Le puso una rayita. Por decir algo aquí, no recuerdo un pasaje, pero por decir algo del versículo 19 pasó al 20 o al 22. Perdón, al 21 o al 22 o al 23. Le puso una rayita ahí. Nadie que lea esa Biblia sabe qué dice esos otros versículos. Y lo hizo para ocultar la verdad. Pero además de eso, insertó el nombre Jehová en el Nuevo Testamento. Pero los originales ni los manuscritos antiguos tienen el nombre Jehová en el Nuevo Testamento. Eso solo lo tiene en la Biblia ruselista. Pero hay algo que es más grave. Dos cosas importantes para que usted, hermano, tenga claro. Una, en el Evangelio según San Juan capítulo 1 y 2 dice, en el canon romano o el canon hebreo. Yo no voy a hablar de los cánones y me gustaría explicar todo eso. La diferencia entre el canon romano y el canon hebreo. Pero igual, el canon romano y el canon hebreo dicen, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, con D mayúscula, pueden leerlo. Ahora, si usted tiene una Biblia de esas de Russell, entonces ábrala en el mismo pasaje y encontrará que dice, en el principio existía Jehová. Y él dio su palabra. Y su palabra se convirtió en un Dios. Listo.
Eso cambió en la palabra de Dios, la cambió de un extremo al otro. Porque además le puso un Dios con D minúscula. Ya léanlo. Le puso un Dios con D minúscula al Señor. El otro problema grave que tiene la traducción de Russell, la espúrea esa, es que el canon, cualquiera, el canon propio, el original, para referirse al Espíritu Santo, siempre lo colocaron con E mayúscula, Espíritu Santo. Cuando usted lea la Escritura, encontrará que cuando la Biblia se refiere a la divinidad como espíritu, lo va a colocar con una E mayúscula. Cuando se refiere al espíritu humano o a la intención o cualquier otra cosa que se le pueda llamar espíritu, la escribe con E minúscula. Al señor Russell le pareció gran cosa poner al Espíritu Santo con E minúscula. Eso es gravísimo, porque eso no es error gráfico. No, eso no es un error inconsciente. No, es que el pobre Russell realmente no sabía de normas de escritura, no sabía de gramática y no sabía que Dios, que Espíritu Santo se escribe con E mayúscula. Pobrecito, no sabía. Ah, pero a él se le olvidó también que en la Biblia, en los cánones, llámese canon romano o canon hebreo, al diablo se le coloca con D minúscula, diablo, y que se merece una minúscula y menos que eso. Y al señor Russell no sabía nada de gramática. Y le puso al diablo con D mayúscula. ¿No es eso grave? ¿No les parece a ustedes que eso es muy grave? Que al Espíritu Santo le ponga una minúscula y al diablo le ponga una mayúscula. Ay, hermanos. Por eso con toda tranquilidad digo, esa es una escritura espúrea y malintencionada, que lamentablemente ha logrado engañar a mucha gente, que están felices porque esa Biblia dice Jehová en el Nuevo Testamento, pero no. El nombre de Dios en el Nuevo Testamento no es Jehová. Y no aparece en los cánones porque no es. El nombre de Dios en el Nuevo Testamento se llama Jesucristo. Demos gloria a Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero? En el antiguo dice que Jehová, y aquí dice Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Así que estamos tan confiados, tan tranquilos y tan seguros que no nos da miedo enfrentar esta realidad teológica, porque podemos demostrar por las Escrituras. Gloria a Dios. Así que no te dejes engañar. La Biblia dice entonces, todos conocemos, San Pablo, por ejemplo, dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos.
y quien asimismo es el dueño del universo. Dice que es un Dios y Padre. No dice un Dios Jehová, sino un Dios y Padre de todos. Y esto lo estoy diciendo para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Gloria al Señor. Que hay un solo Dios y que en el Antiguo Testamento se llamó Jehová, pero que en el Nuevo Testamento se llama Jesucristo. El profeta dijo que se llamaría Emmanuel. Y alguien dice, no, es que el Dios mío se llama Emmanuel. Emmanuel. Llámelo Emmanuel, pero es Jesucristo. Así no quiera usar el nombre de Jesucristo. Ahora están inventando que Jesucristo no se llama Jesucristo. Ahora Jesucristo es Yeshua. Se nos están volviendo judíos nuestros hermanos. Qué pesar. Se nos están yendo para el judaísmo y claro, por eso quieren pasar la gran tribulación y que sean felices y la disfruten. Porque yo y la iglesia nos vamos con el Señor antes de la gran tribulación. El próximo viernes se los voy a demostrar. Así que ningún Yeshua. Nosotros somos colombianos, latinoamericanos. Y nuestro Dios se llama Jesucristo. Emmanuel. Dios con nosotros. Oh, qué grande es el Señor. Que aunque sea misterioso, no es un misterio. Es un Dios revelado. Gloria al Señor. Hay una pregunta que los que no tengan a Jesucristo como Dios no pueden responder. Y la hizo Jesucristo. Oiga bien, Jesucristo hizo una pregunta que dejó a todo el mundo pensando. Y todavía siguen pensando. Y al menos que no reconozcan que Jesucristo es Dios, seguirán pensando. Sin respuesta. San Mateo, capítulo 22, versículos 41 al 46. Gloria al Señor. ¿Qué dice? Dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Fácil, dijeron ellos, facilísimo. Él es hijo de David, porque así está escrito. Ahora les hace la otra pregunta, y ahora sí se metieron en el lío. Pues, ¿cómo David en el Espíritu? Y Espíritu Santo, mírenle la E mayúscula. Como David en el Espíritu Santo, espíritu de la profecía, espíritu de la revelación, espíritu del entendimiento, espíritu del conocimiento, lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Ahí va la tercera preguntita. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es el papá? No puede ser que David lo llame papá y que resulta que él no es que el papá es David. No, Señor. El papá del Cristo no es David. Al contrario, el Cristo es el Dios de David. Así que, y nadie podía responder palabra
Y nadie osó desde aquel día preguntarle más de para qué nos metemos en este problema. Porque es la pregunta que al menos que entendamos que Jesucristo es Dios, no podemos responder. Gloria a Dios. No, 4 y 5. Importantísimo. El apóstol empieza a hablar de las bendiciones del evangelio y de conocer a Cristo y cómo quisiera él que los israelitas fueran salvos. Pero se va metiendo en este asunto y se va metiendo y empieza a ver la gloria de Dios. Ay, dice, mis parientes según la carne, de ellos que son los israelitas, son mis parientes, los israelitas son mis parientes según la carne, y de ellos es la adopción, es la gloria, es el pacto, es la promulgación de la ley, es el culto, son las promesas. Además, de ellos vinieron los patriarcas, y de los patriarcas, según la carne, vino Cristo. Pero no se queda ahí. Demos gloria a Dios. De los patriarcas vino Cristo. Este Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y es como si dijera, dije, todo el mundo le dé el afirmativo, amén. ¿Ah? De Cristo, según la carne, Cristo es de los patriarcas, es hijo de David, según la carne, es la genealogía. Pero ese mismo Cristo tiene otra dimensión. Gloria a Dios. Se llama Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Así que yo creo que más claro no se pudiera explicar. Pero lo que vamos a definir realmente es si Jesucristo es Dios o no. Ah, pero entonces usted me dice, eso no admite discusión. Ahí dice que es Dios. Ah, bueno, y si es Dios, entonces, ¿qué clase de Dios es? Porque ya vimos por las escrituras todos estos domingos que hay un solo Dios. Y en el Antiguo Testamento se llama Jehová. Y en el Nuevo Testamento se llamaba el Padre. Ahora aquí dice que Jesús, que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿O las escrituras nos engañó? ¿O Jesucristo es el único Dios verdadero manifestado en carne? Pero claro, les puedo mostrar por las escrituras que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Eso es lo que me propongo. Gloria al Señor. Porque Jesús es Dios. ¿Qué? ¿Dios en la tierra? ¿Un Dios con D minúscula? ¿Atrevidos? No. Él es Dios sobre todas las cosas, todas. Y es bendito por todos los siglos. Gloria al Señor. Ahora, definir que Jesús es hombre no es problema. Que Jesús es un ser humano no es problema. Eso es facilísimo.
Si usted lee, por ejemplo, San Juan 4:6, Jesús allá se sienta cansado en Samaria al lado de un pozo. Dice que Jesús estaba cansado del camino y se sentó así. ¿Así como? Así cansado. Cansado y se sentó ahí. Bueno, ya sabemos lo del agua. Lo que yo quiero tomar es la palabra cansado. Porque si usted lee Isaías 40:28, dice que Jehová no se cansa con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y Jesús se cansó, así que Jesús es hombre. Gloria al Señor. Por otro lado, si usted lee Mateo 4, encuentra que Jesús fue tentado como hombre, porque como Dios no puede ser tentado. Así que si Jesús fue tentado, decimos, es un ser humano. Porque Santiago 1:13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así que Jesús, como hombre, es sencillísimo. Gloria al Señor. Si usted lee que Jesús nació, si usted lee en la Biblia que Jesús creció, si usted lee en la Biblia que Jesús tuvo sed, si usted lee que tuvo hambre, si usted lee que Él murió, es porque era hombre. Porque como Dios no puede morir. ¿Listo? Nos quedamos ahí y nos quedamos con Dios, con un Dios hombre. Pero no podemos omitir la palabra. Porque la palabra del Señor, como ya miramos en Romanos 9:6, dice que este es Dios sobre todas las cosas. Pero volvamos a Romanos 9:5 y dice, de los cuales según la carne vino Cristo. Y esa es la palabra humana, según la carne. Yo no necesito de que nadie diga, es que Juan Orozco, según la carne, es hijo de Orfilia Torres. ¿No? ¿Y quién de nosotros no es hijo según la carne? ¿Quién de nosotros no tiene una genealogía paterna y una materna? Pero Jesucristo no tenía genealogía paterna. Jesucristo solo tenía una genealogía materna, porque la otra parte, que es la parte espiritual, la parte divina, es Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que les voy a demostrar en la próxima escuela dominical, que Jesucristo no es solo hombre, que Jesucristo es Dios. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo, y libertar a los hombres que habían sido llevados cautivos. ¿Quién fue ese que se manifestó en carne? ¿Quién fue ese? Le dejo esa pinzadita ahí. Gloria al Señor. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese único Dios, y eso lo voy a mostrar por la Escritura, Dios mediante, el próximo domingo, porque el tiempo se me ha terminado. Quiero invitarles a estar en pie y damos gracias a Dios en esta mañana. Espero, hermanos, que tomen nota, porque esto es fácil cuando se lee la Biblia. Demos gracias a Dios, soberano Señor Jesús. Una vez más invocamos tu nombre. Te damos gracias porque has escondido estas cosas de los grandes, de los doctores, de los intelectuales, y las has revelado a los niños, porque así te agradó, Padre de misericordia y Dios de verdad. Y nosotros estamos muy agradecidos.
por habernos revelado tu palabra y tu verdad. Te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús.